Muy, pero muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de Razonamiento Verbal. Un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les pueda servir. Buenos días absolutamente a todos. Eh, buenos días. A ver, vamos a saludar por acá. ¿Cómo estamos? Uy, está venido bastante bien. A ver. Ujú. Eh, ups. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Pero la clase era a las 9:45. Ahora sí, buenos días a todos los presentes. Voy a saludar Stephanie Nicole, Almendra, Alexander, Brenda Xiomara, Carol Celeste. ¿Cómo estás, Fabiana? Estamos Micaela, ¿cómo estás, Casey Estefanía? Odette Dayana, ¿cómo estás, Jordan Freddy? Nicolás Arias, buenos días, Erika. A ver, Erika nos está diciendo en el chat, buenos días con todos. Recuerden que hoy inicia su evaluación semanal. Es muy importante que todos lo den. Evaluación semanal, examen semanal, duración 2 horas y media, abierto en tu internet desde el viernes 5 hasta el sábado 5, el viernes 8, desde las 8 a.m., desde hoy hasta mañana a las 5 de la tarde, cada semana. No te vayas a olvidar, por favor. Buenos días, Tamya, ¿cómo estás, Brigitte? ¿Cómo estás, Carol? Carol Celeste, ¿cómo estás, Silvia Lisset? ¿Cómo estás, Yesenia Estefanía? Jonathan Reader, ¿cómo está Brigitte del Rosario? Mardeli Nicole, ¿cómo estás, Martín Gonzalo? ¿Cómo estás, Maricielo Rivera? Abigail Judith Prado, Aime. Buenos días con todos. Deseándole a todos los que me han escrito y los que no me han escrito también, pues que Dios los cuide, que Dios los proteja. Muy buenos días a todos los presentes. ¿Sí? Bien, vamos a presentar. Buenos días, Giancarlos. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, vamos a compartir. Vamos a dejar de poner la cámara para poder compartir la inferencia capítulo. Muy bien, ahí está. Ujú. Bien, chicos, ¿se ve la diapositiva bien? ¿Se escucha mi voz? Quiero ver cómo está la conexión de internet, chicos. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se escucha mi voz? ¿Todo bien? A ver por el chat, por favor. Todo ok, sí se escucha, dice. Todo correcto, todo bien, dice Brillida, Miguel. Chévere, chévere, chévere. Entonces comenzamos presentando el tema. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se denomina la inferencia. Se denomina la inferencia, ¿sí? Quisiera, por favor, quisiera, por favor, que leas profundamente este texto. Es un texto pequeño. Léelo, por favor. Te pido que lo leas. Léalo profundamente. Vamos, chicos. Vamos, vamos.
Chicos, buenas, listo, listo, me dicen Brisa, Brigitte, Casey, Carol, ahora Tania también, Mardeli también, Brigitte también, estamos, si yo les pregunto ahora, si usted ha leído correctamente el texto, ¿cuál sería el tema del texto? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál sería el tema del texto? Correcto, excelente. El tema del texto es la cafeína. ¿Cuál sería la idea principal? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál sería la idea principal? Correcto, Mardeli, ¿no? La idea principal, lo que me está diciendo que la cafeína, estamos, hace que el café, ¿no? Dice, el café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcohólica denominada cafeína, que también se encuentra en el té y en el cacao. Si la cafeína, hace que, el café sea estimulante. Después me dice, la cafeína activa las funciones del sistema nervioso, activa la función del aparato respiratorio, activa la función del aparato circulatorio. También me dicen que actúa como diurético, aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. Entonces, en general, yo puedo decir que que la cafeína trae beneficios. La cafeína trae beneficios. Hasta acá bacán. Esto es lo que se ha trabajado con ustedes, el tema, la idea principal, la intención del texto, etc. Sin embargo, mis estimados alumnos, hay un capítulo que se llama la inferencia. Para entender bien la inferencia, este capítulo, debo conocer algunos conceptos previos. Por ejemplo, debo conocer cuáles son las vías de conocimiento. El ser humano, usted, quien le habla, obviamente que no conocemos todo. Habrá muchas cosas que no hemos conocido. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las vías de conocimiento? O sea, ¿cuáles son las vías que nosotros vamos a usar para adquirir conocimiento? A ver, vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que en una vitrina hay un pedazo de torta. Repito, reitero. Supongamos que en una vitrina hay un pedazo de torta. Y yo quiero saber si la torta está dulce, o muy dulce, o desabrida, o agria. No conozco y quiero conocer. ¿Qué podría ser, por ejemplo? ¿Qué me dice usted? ¿Qué podría ser? Probar, correcto, probar la torta. Eso se llama experiencia. Eso se llama experiencia. La experiencia es una vía para adquirir conocimiento. Seríamos locos, orates, desquiciados, besánicos, lunáticos, idos si negáramos que la experiencia es un buen camino para adquirir conocimiento. Ahora, la segunda vía, escúchame por favor, en el mismo ejemplo. Supongamos que está el pedazo de torta y no podemos probarla, estamos impedidos de probarla. ¿Sí? ¿Cómo podríamos saber si la torta está dulce, muy dulce, desabrida, agria? ¿Cómo podríamos saber si no podemos probarla? O sea, nos está vedado, impedido, prohibido la experiencia. ¿Qué podríamos hacer?
Está en una vitrina, o sea, no sale el olor. Y queremos saber, no el olor, si está dulce, muy dulce, desabrida, agria. Observar, y con observar podemos saber, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué podríamos hacer? Observar, no, porque investigar comparando. Ya, bien, sí, sí. A ver, y escúchame por favor. Pues, la primera vía para conocer la experiencia, probar. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no conozco y sé que alguien sabe? Podría preguntarle, oye, ¿y esa torta? Y esa persona nos va a decir, esa torta está muy dulce, se le pasó el azúcar. O no puede decir, está agria, no la pruebo. O sea, pregunto, adquirimos el conocimiento, pero no porque la hayamos probado, sino porque alguien nos da la información. Eso se llama traslación. Eso se llama traslación. Entonces, una vía para adquirir conocimiento, obviamente que es la experiencia, probar, observar, tocar, ¿no? Pero otra vía para adquirir conocimiento, obviamente, es la traslación, ¿no? Muchas cosas tú sabes porque de repente tus papás, tus profes te han dicho. Entonces, la traslación es una vía para adquirir conocimiento. Pero otra vía que va a ser importante también va a ser el razonamiento o inferencia. El razonamiento o inferencia. El razonamiento o inferencia. Es decir, estamos con la información que tú tienes, vas a utilizar tu altísima inteligencia, vas a reflexionar y vas a llegar a una conclusión. Por ejemplo, en una vitrina está una torta. Tú no sabes si la torta está dulce, muy dulce, desabrida, agria, etcétera. No puedes probarla, experiencia está prohibida. No hay nadie que sepa, no se puede dar la traslación, ¿sí? Pero tú sabes, no sabes si está dulce, pero sabes que fue hecha con los mejores ingredientes, ¿sí? Fue hecha por lo mejor, mejores ingredientes. Y también sabes que fue hecha, estamos, por el mejor chef de torta, ¿correcto? Entonces, tú razonas, si fue hecha con los mejores ingredientes y fue elaborada por el mejor chef de torta, usted podría sacar la conclusión, ¿sí? Podría sacar la conclusión, estamos de que la torta está en su dulce perfecto. Profe, pero ¿cómo sé? Por razonamiento, así inferido. Entonces, el razonamiento o inferencia es una vía para adquirir conocimiento. Entonces, ¿cómo puedo adquirir conocimientos? Mediante la experiencia, mediante traslación o mediante razonamiento o inferencia. Por ejemplo, el gran Albert Einstein, el mejor científico del siglo XX, ¿sí? El mejor científico del siglo XX, nos dijo muchas cosas del universo.
pero no porque haya tenido la experiencia ni nadie le dijo, sino haciendo puros cálculos matemáticos, nos dijo muchas cosas. Eso es razonamiento. Eso es razonamiento. Ahora, alguien también podría hablar de la intuición. De repente, 3 de la mañana, el hijo ha ido a la fiesta, papá, mamá están durmiendo y la esposa se despierta. ¡Viejo, despierta! Mujer, ¿qué ha pasado? Algo le ha pasado a nuestro hijo. ¿Y tú cómo sabes? Intuición de madre. Y alguien también podría hablar incluso de la revelación, los sueños, etcétera. Ahora, la ciencia y el mundo académico no aceptan ni la intuición ni la revelación como vías de conocimiento. No digo que son incorrectas, no digo que son falsas, ¿ah? Estoy diciendo simplemente que el mundo académico no acepta ni la intuición ni la revelación como una vía adecuada para adquirir conocimiento. Ellos aceptan o adquirimos conocimiento mediante la experiencia, mediante la traslación o mediante el razonamiento o inferencia. Y ahora, lo que hoy vamos a trabajar justamente es el razonamiento o inferencia. Y el razonamiento o inferencia está en nuestra vida diaria, está en nuestra vida diaria, está en nuestra vida diaria. Por ejemplo, a ver, si usted, por ejemplo, está en el colegio o la universidad y ve que en la puerta, estamos ante la puerta, usted pasa por los pasadizos y ve que ante la puerta del director se encuentra un estudiante y usted ve su rostro y el rostro está pálido y con rostro de tensión. Si usted ve un estudiante pálido, con rostro de tensión y ante la puerta del director, ¿usted qué podría decir? ¿A qué conclusión podría llegar? Se ha peleado con el profe, ¡ah, su diablo! Tiene miedo, está nervioso, ¿sí? Mira, me está sacando conclusiones. Tiene temor y que lo llamaron por una acción negativa. Tuvo una mala actitud, está preocupado. Usted podría decir entonces, a ver, voy a tomar lo que yo de Jonathan. Entonces usted podría decir entonces como conclusión que el estudiante posiblemente ha hecho algo malo. A ver, segundo, si usted está en la calle y ve que un joven toma a una anciana del brazo, ¿no? Ahí están. Si usted ve que un joven toma de la anciana en un brazo, ¿a qué conclusión podría llegar?
A ver, la ayudará, está ayudando, la va a ayudar, le va a robar, dice Ariel. La quiere ayudar a cruzar la pista, es un familiar, que puede ser su abuela, le ayudará a cruzar la calle. Mira, todo lo que, ¿no? Entonces, usted podría decir, si un joven toma a una anciana del brazo, debe decir, entonces, dicho joven, posiblemente dicho joven, estamos, quiere ayudar a la anciana. Ahora, siguiente. Si usted ve usted pasa por una sala de espera y ve a una persona en esa sala de espera y ve que esa persona mira su reloj y mueve los pies, ¿usted qué podría decir? Está ansioso, está apurado, está impaciente, tiene prisa. Entonces, usted podría decir, entonces, pues, probablemente está impaciente. Y por último, si usted ve que un novio se pasea nervioso fuera del registro civil, o sea, usted pasa por el registro civil y ve que afuera hay un novio y que se pasea nervioso de aquí para allá, ¿usted qué podría decir? A ver, está dudando, le queda pocos minutos de vida, está esperando a su novia. Su diablo, ¿qué tal de conclusiones, ah? Entonces, yo podría decir también que la conclusión, si el novio se pasea nervioso fuera del entonces, podría decir entonces, la novia, podría estar tardando en llegar. Ahora, fijémonos en esta conversación entre Luis y María. Supongamos que Luis no conoce a María para nada y María tampoco conoce a Luis para nada, ¿sí? Luis no conoce a María
Y María tampoco conoce a Luis. Recién se conocen en una empresa, coinciden en un trabajo. Luis se queda prendado de María. Y Luis, pues un amigo en común los presenta, ¿no? Luis te presento a María, María te presento a Luis. Ah, se conocen. Y Luis invita a la salida del trabajo, estamos a un café a María. Tomamos un cafecito, le dice. Lo que María acepta y cuando están ya saliendo del trabajo, han ido al café, esa es parte de la conversación que tuvieron. Luis le pregunta a María, ¿cuántos hermanos son ustedes? Y María responde, somos tres, Pedro, Beto y yo. Y María añade, ¿no? Mi padre quería que fuéramos arquitectos. Solo Beto no cumplió el deseo. El padre quería que fueran arquitectos. Y si me dicen que solo Beto no cumplió el deseo, entonces, ¿qué podría pensar que Pedro ya es arquitecto y que María también es arquitecta? Entonces, mi padre quería que fuéramos arquitectos. Solo Beto no cumplió el deseo. Y Luis dice, oh, eres arquitecta, qué bonita profesión. Te pregunto, te pregunto. Luis no conoce a María, pero Luis adquiere el conocimiento que son tres hermanos, Pedro, Beto, y María. ¿Cómo adquiere ese conocimiento? ¿Cómo adquiere ese conocimiento? Recuerde que hay tres vías. Las tres vías o es por experiencia, o es por traslación, o es por razonamiento. Te pregunto, te pregunto, ¿cuál sería, la vía, estamos por la cual Luis logra conocer que son tres hermanos? ¿Cuál es la vía? Correcto, almendra, correcto, Yesenia, la traslación. Pero Luis también logra saber después que ella es arquitecta, aunque María no se lo dice directamente, yo soy arquitecta. Le dice, somos tres hermanos, Pedro, Beto y yo, mi padre quería que fuéramos arquitectos. Y después dice, solo Beto no cumple eso. No le está diciendo, yo soy arquitecta. ¿Cómo logra conocer, por qué vía logra conocer Luis que María es arquitecta? Correcto, Brigitte, el razonamiento. Correcto, Brigitte. Correcto, Casey. Sí, correcto, Almendra, Margarita, Tania, Luisa, Yesenia, Mardeli, Martín, ¿sí? Y todo se repite, alguien no se me ha escapado, pero estamos acertando. Ahora, el razonamiento, mis estimados alumnos, es más o menos así. Supongamos que hay dos peñascos y vas a saltar de un peñasco a otro. Algo así sería el razonamiento. No entiendo, profesor. No entiendo, profesor. Este primer peñasco va a representar información base. Información que va a servir de base. Y el segundo peñasco, esto va a representar lo que es información nueva basada en cierta información. Y el razonamiento sería una especie de salto, que no va a ser un salto físico, sino un salto intelectual. Basándonos en cierta información base, vamos a lograr alcanzar una información nueva. A la información base se le va a llamar premisa. Y a la información nueva se le llama conclusión. En el caso de textos, la información directa del texto se llama premisa. A la información directa del texto también se le va a llamar idea explícita. Y la inform y la estamos y la conclusión va a ser la información indirecta del texto que también se le llama idea implícita. En otras palabras, la estructura va a ser así: premisa, pueden haber varias,
y se hace un salto y se llega a la conclusión. O puede ser de la idea explícita, hacemos un salto hacia la idea implícita. Esa es la estructura de un razonamiento. Mire el texto, por favor, mire el texto. Reléalo, por favor, nuevamente. Reléalo. Me avisa, me avisa. Me avisa, por favor. Listo, listo, dice Almendra. ¿Qué dicen los demás? Listo, 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 listo. Ahora sí, mira. Ahora sí, vamos a leer un poquito más profundamente, así que les voy a pedir, por favor, muchísima atención. Dice, el café es una bebida estimulante debido a, esta frase de acá, debido a, se utiliza para anunciar la causa. Y, o sea, el texto dice, el café es una bebida estimulante debido a, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el factor que hace que el café sea estimulante? Debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína. Entonces, la causa es la cafeína, que también se encuentra en el té. Entonces, yo podría decir entonces, oye, la cafeína se encuentra en el té. Esta idea
es una idea explícita. ¿Por qué explícita? Porque está planteado de manera directa en el texto, que también se encuentra en el texto. ¿Sí? Pregunto, ¿la cafeína se encuentra en el té? Voy a corregir aquí el tipeo. La cafeína se encuentra en el té. Te pregunto, ¿el té será estimulante o no? ¿Qué dices tú? Sí, 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 sí. Y yo podría decir, entonces yo podría decir, por ejemplo, que el té también sería estimulante. ¿Y por qué diría yo que el té también sería estimulante? Porque de acuerdo al texto, el té también contiene cafeína, pero la cafeína se encuentra en el té. Pero no, el texto no me dice directamente si el té es estimulante. El texto me dice el café es una bebida estimulante debido a una sustancia caloidal denominada cafeína, que también se encuentra en el té. O sea, la cafeína se encuentra en el té. Entonces, el té también sería estimulante. Pero esa idea se va a llamar idea implícita. Quiere decir que hemos hecho un salto. Pero la idea explícita que sirve de base se le va a llamar también premisa. Y a la idea nueva que es basada en la premisa se le va a llamar conclusión. Por tal motivo, ahí está la estructura, premisa, conclusión. Ahora, el texto dice, conmigo por favor, el texto dice que el café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína, que también se encuentra en el té y en muy pequeña proporción en el cacao. Pregunto, ¿el cacao tiene o no tiene cafeína? ¿Qué me dice usted? ¿El cacao contiene o no contiene cafeína? Claro que sí. Porque estamos, entonces, el cacao contiene cafeína. Ahora, pregunto, ¿el cacao será estimulante? Recuerda que el cacao contiene poquísima cantidad, tiene poca cantidad de cafeína. Si yo te pregunto, ¿el cacao será estimulante o no? Sí, pero en pequeño, pero el cacao contiene cafeína. Ahora, ¿será estimulante? Claro. Entonces yo podría decir lo siguiente, mira, escúchame acá. Ejemplo,
Si la cafeína se encuentra en pequeña proporción en el cacao, yo podría decir entonces que el cacao es estimulante, pero estimula menos que el café porque tiene poca cantidad de cafeína. Esto es un razonamiento. Esto es un razonamiento. Ahora, mis estimados alumnos, ¿cómo se clasifican los razonamientos, las inferencias? Se va a clasificar bajo dos criterios. El primero de ellos es la certeza de la conclusión y el segundo de ellos es la cantidad de premisas. Recuerde que una inferencia tiene esta estructura siempre. Premisa, conclusión. Entonces, primer criterio, por la certeza de la conclusión, se clasifican en deducción e inducción. Y por la cantidad de las premisas, se clasifican en inferencias inmediatas y mediatas. La deducción. Pregunta, ¿han escuchado de esto? Deducción. ¿Qué es la deducción? ¿Qué me dirían ustedes? No, no, Jonathan. Eso que tú dices de lo general a lo particular, eso de ahí lo dicen en psicología, lo dicen en RM, ¿no? En RM hablan de deducción y de inducción, y la inducción es de casos particulares a una idea general. Pero no, en el mundo de la lógica y del razonamiento verbal, la deducción, estamos, es el razonamiento, es un razonamiento obviamente, es un razonamiento en el que, la conclusión es segura y necesaria de ser ciertas las premisas. A ver, yo te pongo este ejemplo. A ver. Todo peruano es millonario. Primera premisa. Segunda premisa, mi primo es peruano. Pregunto, ¿cuál sería la conclusión? A ver, ¿cuál sería la conclusión? Si todo peruano es millonario y mi primo es peruano, ¿cuál sería la conclusión? Ajá, claro, entonces podría decir, si todo peruano es millonario y mi primo es peruano, entonces, profe, el primo es millonario. La conclusión será, ¿el primo es millonario o probablemente el primo es millonario? ¿Usted qué diría? ¿El primo es millonario sí con seguridad o probablemente el primo es millonario? Con seguridad, con seguridad. Esta es una deducción. Es deducción, no es porque vaya de lo general a lo particular. Es deducción porque la conclusión, estamos, es segura, si es que, o sea, si es cierto que todo peruano es millonario, yo sé que eso es falso, pues hay peruanos que no son millonarios, ¿no? Pero si todo peruano es millonario y el primo es millonario y todo peruano es millonario y el primo es peruano,
Entonces, no es que probablemente el primo es millonario, sino con seguridad el primo es millonario, es una deducción. En cambio, la inducción es es el razonamiento en el que la conclusión es probable. Es diferente. Por la cantidad de las premisas, la inferencia inmediata es el razonamiento que tiene solo una premisa. Y la premisa y la inferencia inmediata es la que tiene más de una premisa. Más de una premisa. A ver, ejemplos. Voy a poner en orden. 1, 2, 3 y 4. A ver, en la número 1, ¿cuál sería la conclusión? Si yo digo ningún extraterrestre puede volar y las boluzas son seres que vuelan, ¿cuál sería la conclusión a la que se llega? Correcto. Conclusión, las boluzas no son extraterrestres. En la pregunta número 2, excelente, 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 Jonathan. Sí. En el ejemplo 2, supongamos que no te has encontrado con tus amigos, ¿no? Están reunidos ahí los patas, y a uno de ellos dice, me duele el estómago. Entonces, a ese amigo le duele el estómago. Y tú le preguntas, oye, pero ¿qué has desayunado? ¿Qué has comido? No, en la mañana no tomé el cuáquer, el pan, sino que había ceviche guardado del día de ayer, ¿sí? No se había terminado y lo guardaron para hoy día y he comido eso. O entonces tú tienes dos ideas, le duele el estómago y ha comido ceviche guardado de ayer. ¿Cuál sería la conclusión? El ceviche le hizo daño, correcto. La conclusión entonces podría decir, pero no que el ceviche le hace daño con seguridad. O sea, le duele el estómago y ha comido ceviche guardado de ayer, pero el ceviche puede estar bueno todavía. Entonces tú no puedes decir con seguridad que el ceviche le ha hecho daño, sino que probablemente la causa del dolor sea el ceviche que ingirió, pero probablemente. Y en el ejemplo 3, escúchame por favor, supongamos que dos amigas conversan, dos amigas chismosas, conversan estamos, conversan de una amiga que no está presente, María, y una de las amigas le dice a la otra, ¿no? Oye, te cuento, a María no le vino la regla. Y la otra responde, le dice, oye, entonces, probablemente María está embarazada. ¿Mm? Las dos formas son correctas, Abigail. Las dos formas son correctas. Hasta se puede escribir con S también. Ceviche, me te pregunta por ceviche. Bien, claro, probablemente. Ahora, supongamos que tenemos un amigo metidos con la mafia. Tenemos un amigo que está metido con la mafia. Estamos en la puerta de un local. Hemos pasado para jugar fulbito, hemos cerrado la puerta y escuchamos una balacera infernal. Ta, 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 como 1000 balas, 2000 balas. Y entra, pues, el vigilante, el de seguridad, y nos dice, oye, Pepe Lucho, vamos a llamarme Pepe Lucho, recibió 200 balazos en el cerebro. ¿Qué información podría sacar si recibió 200 balazos en el cerebro? Tú puedes decir, tal vez está muerto, o podría decir, oye, está muerto, con seguridad está muerto.
Pasé a decir que está muerto Perucho. Ahora, en el primer caso, la conclusión es con seguridad. Por lo tanto, estamos hablando de una deducción. Pero como tiene dos premisas, va a ser una deducción mediata. En el segundo caso, como dice probablemente, tal vez esto es una inducción. Y como tiene dos premisas, inducción mediata. Caso número 3. Probablemente esto es una inducción. Y como tiene una premisa, inducción inmediata. Y la número 4, esto también es una deducción inmediata. Pregunto, ¿se entendió esto o no? ¿Cómo se clasifican las inferencias? Entonces, vamos a tratar de sacar conclusiones. Léame el texto y respóndame a la pregunta, por favor.
Tengo una respuesta de Giancarlos. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es su respuesta? ¿Y los demás chicos no tienen respuesta? Jairo Almendra dicen la C. Los demás, la B, la C. Ujú. Y la respuesta correcta es la alternativa C de casa. A ver, hay que saber leer los textos, por favor, como corresponde, nuevamente con muchísima atención. Dice, el papel que desempeña el rebelde en la historia tiene cierta analogía con del gran hombre. El papel que desempeña el rebelde en la historia tiene cierta analogía con la del gran hombre. A ver, ¿qué significa papel? ¿Qué entienden ustedes por papel en el texto? El papel que desempeña el rebelde en la historia. Personaje, no. El personaje que desempeña el rebelde en la historia tiene cierta analogía, no. Su actuación tampoco. Correcto, Martín. Su rol, su función. Aquí estamos hablando de rol, de función. El rol que desempeña el rebelde, la función que desempeña el rebelde en la historia, tiene cierta analogía con la del gran hombre. Sí, tiene cierto parecido con la del gran hombre, con la del gran hombre, la y del. Yo digo, hubo concurso de vacas. La de Beto ganó. En esta zona de acá se ha suprimido una palabra porque se sobreentiende. Hubo concurso de vacas, la de Beto ganó. La que sería. La que sería. La que. Hubo concurso de vacas, dice la de Beto ganó. La que sería. La vaca. ¿Correcto?
Entonces, si usted lee acá, dice, con la del gran hombre, aquí falta una palabra. ¿Qué palabra falta ahí? El papel, el rol, la función, ¿no? El papel que desempeña el rebelde en la historia tiene cierta analogía con la del gran hombre, con la del gran hombre. Pero no puede ser el rol, no puede ser el rol. No, no, pero aquí dice función, pero el papel que está originalmente ahí no es función, es rol, es el papel que desempeña el rebelde en la historia tiene cierto parecido con la del gran hombre, con la del gran hombre, y es femenino, no puede ser con la papel del gran hombre. ¿Qué hubiera pasado si en vez de la hubiera estado él? El papel que desempeña el rebelde en la historia tiene cierta analogía con el del gran hombre, con el papel del gran hombre. Ahí sí sería. Pero lo que estamos diciendo acá es el papel que desempeña el rebelde en la historia, cierta analogía con la del gran hombre. La teoría de la historia centrada en el gran hombre dejó de estar de moda la teoría de la historia centrada en el gran hombre. Pregunto, ¿qué palabra debió estar acá? ¿Qué me dice usted? El papel que desempeña el rebelde en la historia tiene cierta analogía con la historia. No, 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 no. El papel que desempeña el rebelde en la historia tiene cierta analogía con la del gran hombre. La teoría de la historia centrada en el gran hombre, la historia. Sí, sí, ya. Entonces, escúchame por favor para que se entienda la idea. La historia, estamos, la historia, puede ser contada de varias maneras. La historia puede ser contada de varias maneras. Acá no se puede. Hay tipos de historia, o sea, la historia se puede contar de varias maneras. Yo puedo contar la historia, estamos en función de los grandes hombres. Grau, Bolognesi, Albert Einstein, ¿sí? Pero puedo contar la historia en función de los rebeldes, no en función de los grandes hombres. A ver, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo Miguel Grau, cultura general, estoy fuera del texto, Miguel Grau. Miguel Grau, ¿cómo podría ser considerado él? ¿Un rebelde o podría ser un ejemplo de gran hombre? Un gran hombre, el caballero de los Márquez, claro, un gran hombre. Y si yo te digo, por ejemplo, Tupac Amaru, claro que puede ser un gran hombre, pero también, ¿cómo podría ser considerado Tupac Amaru?
rebelde, claro, claro. Entonces, la historia se puede contar de muchas maneras. Yo puedo contar la historia en función o centrándome en los grandes hombres. ¿No? Hubo un gran hombre que hizo tal cosa, después de unos años apareció otro gran hombre que hizo tal, o sea, cuento la historia centrándome en los grandes hombres. Pero yo también puedo contar la historia centrándome en los rebeldes. El rebelde hizo rebelión tal cosa y tal cosa. Entonces, el papel que desempeña el rebelde en la historia tiene cierto parecido, cierta analogía con la del gran hombre. La teoría de la historia centrada en el gran hombre dejó de estar de moda. Si me dicen que dejó de estar de moda, significa que antes, ¿sí? Dice, la teoría de la historia centrada en el gran hombre dejó de estar de moda hace unos pocos años. Si dejó de estar de moda, significa que estamos antes, escríbame por favor en el chat, significa que antes estaba de moda. O sea, la historia centrada en los grandes hombres antes estaba de moda, pero dejó de estar de moda hace unos pocos años. Pese a lo cual, ¿qué cosa sería lo cual? ¿Qué sería lo cual? Pese a lo cual, pese a lo cual. ¿Qué sería lo cual? Lo antes mencionado. ¿Y qué es lo antes mencionado? Pese a lo cual. Pese a lo cual. ¿Pese a qué? Pese a que ya no está de moda, a pesar de que ya no está de moda, asoma alguna vez su poco agraciada cabeza, su poco agraciada cabeza. Esa palabra su que usted está viendo, escúchame por favor, voy a borrar acá, esa palabra su que estás viendo se le llama posesivo, se le llama posesivo. Cuando tú tienes un posesivo, escúchame por favor, por ejemplo, yo puedo decir, María, se compró un auto nuevo, pero sus faros parecen viejos. Ahí está el posesivo. Cuando tú tengas posesivos vas a preguntar esto, regla de lectura. ¿De quién o de qué? ¿No? Entonces, María compró un auto nuevo, pero sus faros, los faros del auto parecen viejos. Entonces dice, asoma alguna vez su poco agraciada cabeza. ¿De quién, ah? ¿De qué? ¿De quién, de qué? Asoma su poco agraciada cabeza. Su poco agraciada cabeza. ¿De quién? Correcto, la teoría, estamos de la historia central en el hombre. Esa teoría, esa historia, estamos, entonces, esa teoría de la historia central en el hombre, dice, asoma alguna vez su poco agraciada cabeza. Entonces, el autor, ¿qué está diciendo? Voy a borrar todo ahora. El autor lo que está diciendo es que, hasta ahí, la historia
centrada en el gran hombre, tiene una poca agraciada cabeza. Tiene una poco agraciada cabeza. Con lo cual el autor nos está diciendo, estamos, que no está muy de acuerdo porque le da este calificativo de que tiene una poco agraciada cabeza. La historia centrada en los grandes hombres, esa historia, el autor está diciendo, oye, antes estaba de moda y ahora ya no está de moda. Ahora, pero asoma de vez en cuando su poco agraciada cabeza. Entonces, al decirte que estamos tiene una poco agraciada cabeza, yo no puedo decir que el autor tiene una evidente, una clarísima posición crítica. Ahí malogra la alternativa D. Pero sí podría decir que para el autor constituye una interpretación muy poco acertada. No dice que sea falsa, muy poco acertada. O sea, por el calificativo que le dan, hasta el momento la respuesta es así. Ahora, ¿me escuchas, por favor? Escucha, por favor. Ya no piensa mucho para revelarse. No, 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 Brigitte. Ya no piensa quién. Nuevamente en el texto. La teoría de la historia centrada en el gran hombre dejó de estar de moda hasta hace muchos pocos años. Pese a lo cual, pese a que ya no está de moda, asoma alguna vez su poco agresiva cabeza. ¿Qué es lo que asoma? La teoría de la historia. Esa teoría de vez en cuando aparece. Esa teoría que plantea que la historia debe realizarse en función de los grandes hombres. Esa teoría nos dice que asoma alguna vez su poco agraciada cabeza. Ahora, el director de una serie de populares manuales de historia, comenzada después de la Segunda Guerra Mundial, invitaba a sus autores a desarrollar un tema histórico importante mediante la biografía de un gran hombre. Punto y coma. Hasta ahí voy a analizar. El director de una serie de populares manuales de historia. ¿Sí? Entonces, ¿qué son manuales de historia? Libros de historia. Los libros de historia. Manuales de historia. Una cosa son los manuales de historia, los libros de historia, y otra cosa va a ser la serie de esos manuales de historia. Ahora, esa serie tiene un director, pues. El director de esa serie, de esos manuales de historia, dice acá, comenzada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial? Comenzada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial? Respóndame, por favor.
Reestructuración de los países, castigo para Alemania, dividirse territorios. ¿Y de dónde sacas esas ideas? Estoy tratando de leer el texto. La regla en lectura es que yo me tengo que basar en lo que el texto dice. Yo puedo tener muchos conocimientos, pero yo me baso estrictamente en lo que el texto dice. Correcto, Carol, correcto, Almendra, la serie. El texto dice comenzada. Esto está en femenino y está en singular. Los manuales de historia, los manuales están en masculino, los manuales, y está en plural. En cambio, la serie está en femenino y está en singular. Por concordancia gramatical, comenzada después de la Segunda Guerra Mundial es la serie. Dice, el director de una serie de populares manuales de historia, comenzada después de la Segunda Guerra Mundial. Esa serie comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿quién invitaba a sus autores? El director. El director de una serie de populares manuales de historia comenzada después de invitaba. El director de esta serie invitaba a sus autores. ¿A los autores de quiénes? Respóndeme, por favor. A los autores. Invitaba a sus autores. El director de la serie invitaba a sus autores. ¿Los autores de qué? Correcto, a los autores de los manuales de historia. Los manuales de historia, los libros de historia tienen autores. Y el director de la serie invitaba a los autores de esos manuales de historia, los invitaba a desarrollar un tema histórico, importante, pero mediante la biografía de un gran hombre. Entonces, esto de acá, desde el director hasta hombre, hasta el punto y coma, es un ejemplo de que la teoría centrada en el hombre asoma su poco agraciada cabeza. O sea, el texto me dice, hay una teoría que plantea que la historia se debe centrar en los grandes hombres. Antes esa teoría estaba de moda y ahora la teoría ya no está de moda. Pero de vez en cuando asoma esa teoría a su poco agraciada cabeza. Un ejemplo, hay un director que invita a los autores de ciertos libros a desarrollar un tema histórico mediante la biografía de un gran hombre. Entonces, este es un ejemplo de cómo se quiere hacer historia centrándose en los grandes hombres. Este es un ejemplo. Punto y coma dice. A. J. P. Taylor decía en uno de sus ensayos menores que la historia contemporánea de Europa puede escribirse en función de tres titanes, tres grandes hombres, Napoleón, Bismarck y Lenin, a pesar de lo cual no ha emprendido sus escritos más serios, el chamullo. Entonces, esto sería otro ejemplo de cómo la historia central en el gran hombre, estamos asoma su poco agraciada cabeza. Entonces, ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto es que la teoría de la historia centrada en el gran hombre asoma alguna vez su poco agraciada cabeza. Ese es el mensaje o idea principal del texto. Y para ello pone dos ejemplos. Ejemplo uno, el director de una serie invita a ciertos autores a que hablen un tema importante, pero centrándose en un gran hombre. Entonces, ahí la teoría de la historia central en el hombre está asomando su poco agraciada cabeza. Otro ejemplo, Taylor decía en uno de sus ensayos que la historia de Europa puede escribirse en función de Napoleón, Bismarck y Lenin.
Entonces, este es otro ejemplo de cómo la teoría de la historia central en el gran hombre asoma, estamos un poco agraciada cabeza. Pregunto, ¿hasta acá se está entendiendo? Entonces, con respecto a la historia central en el gran hombre, se infiere que constituye, de acuerdo al texto que hemos leído, una interpretación muy poco acertada. ¿Por qué lo decimos? Porque el autor del texto está diciendo que esa teoría de la historia central del hombre, tiene una poco agraciada cabeza. Ese calificativo, diciendo que no es muy acertada, si no, no le daría ese calificativo. ¿Sí? No le daría ese calificativo. Ahora, ahora. La historia centrada en el gran hombre se escribió luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que siguió luego de la Segunda Guerra Mundial es la serie. O sea, luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que siguió fue la serie. Por lo tanto, la B no es correcta. Ahora, Taylor lo promueve con su ejemplo. En cierta medida es cierto. Esa sería una muy buena respuesta, ¿sí? Sin embargo, lo que está mal es este lo. Con esto termino, chicos. Quiero que me entiendas ahorita. A ver, dice la pregunta. Lea bien la pregunta. O sea, para resolver el examen de admisión, usted no solamente va a leer bien el texto, sino tiene que leer bien la pregunta. La pregunta dice, ¿con respecto a quién? A la historia centrada en el gran hombre. ¿Significa qué? Te pregunto, ¿la historia centrada en el gran hombre, gramaticalmente, a qué género pertenece? Respóndame, por favor. ¿Masculino o femenino? ¿A qué género tiene? Respondiéndome, por favor, chicos, respondiéndome. Con respecto a la historia central en el hombre, se infiere que a la historia central en el hombre, esa frase, la historia central en el hombre, ¿qué género es? Femenino, correcto. Y lo es masculino. Por ejemplo, si yo digo, me compré una gallina es femenino. Yo no puedo decir, lo vendí después. Me compré una gallina, la vendí después, es lo correcto, no lo vendí. Me compré un gallo, yo no puedo decir, la vendí, lo vendí después. La es para femenino y lo es para masculino. Entonces, con respecto a la historia central en el hombre, se infiere que Taylor lo promueve. ¿Cómo debió decirse para que se entienda? Debió decirse, estamos con respecto a la historia central en el hombre, se infiere que A. J. P. Taylor la promueve con su ejemplo, no lo promueve. Por cuestiones gramaticales, la A no es correcta. Eso es para San Marcos, recuérdeme, por favor. Por eso es que la respuesta correcta es, con respecto a la historia central en el nombre, se infiere que constituye, para el autor del texto, una interpretación poco acertada. Pregunto, ¿se entendió la respuesta, chicos? ¿Se entendió? ¿Entendí, Chumanachu? ¿Sí? Bien, chicos, muy agradecido. Yo sé que mis clases son pesaditas, pero es para que tú ingreses a la universidad. Es para que yo te pueda hacer una bromita por acá, por allá, jajaja, pero el examen de admisión tiene estas cositas. Entonces, un abrazo, chico. Estamos y nos vemos la próxima semana. Que Dios me los cuide, por favor. Cuídense bastante. Entonces, cuídense. Un abrazo acá a la distancia y que Dios nos cuide siempre. Nos vemos. Cuídense. Chévere, chévere. Gracias, gracias. Nos vidrios. Gracias, gracias a ustedes. No tienen nada que agradecer.